Cuando decidió priorizar a su nueva hija sobre mí, no protesté. En cambio, alineé mis fichas con las de mi padre durante el proceso legal, aportando testimonios y documentos que él ni siquiera sabía que tenía. Ver su mundo desplomarse, la casa, la pensión, incluso la relación con su hijastra, fue un silencioso ajuste de cuentas. Sus lágrimas de ahora llegan tarde, mi compasión se agotó el día que me borró de su foto familiar. Mi nombre es Matías, y esta historia no empieza con un conflicto repentino, sino con una infancia que, durante mucho tiempo, creí sólida y protegida. Yo no era solo el hijo de mi madre. Para ella, yo era su proyecto personal, la prueba viviente de que podía hacerlo todo sola. Mi padre, Ricardo, trabajaba como transportista de larga distancia cuando yo era pequeño. Pasaba semanas enteras fuera de casa, regresaba apenas unos días para descansar, lavar ropa, llenar el refrigerador y volver a salir a la carretera en busca del siguiente pago. Era un buen hombre, responsable, cumplidor, pero en la práctica era una presencia intermitente, el padre que sostenía la casa desde la distancia. Durante mis primeros 12 años, quien estuvo realmente conmigo fue mi madre, Claudia. Ella se encargó de todo casi sin ayuda, la casa, la escuela, mis horarios, mis problemas y mis emociones. Le decía a cualquiera que quisiera escucharla que éramos un equipo, que yo era su mejor amigo y que no necesitaba a nadie más mientras me tuviera a mí. Yo le creí cada palabra. ¿Por qué no lo haría? Ella estaba presente en cada obra escolar, incluso en esas horribles en las que yo tenía 3 líneas y olvidaba 2. Estaba ahí para cada rodilla raspada, cada pesadilla a las 2 de la mañana y cada conversación incómoda sobre crecer. Mientras otros niños se quejaban de padres ausentes o demasiado controladores, yo simplemente encogía los hombros. Mi madre no era así. Mi madre se preocupaba de verdad. Teníamos una rutina sagrada los viernes por la noche. Pedíamos pizza del mismo lugar desde que yo tenía 6 años. Veíamos una película que yo elegía, si había tenido una buena semana en el colegio, terminábamos con helado. Ese era nuestro ritual. Nuestro espacio. Durante 12 años, eso fue intocable. Todo empezó a cambiar cuando mi padre finalmente dejó la carretera. Había ahorrado lo suficiente para abrir un pequeño taller mecánico en el pueblo, lo que significó que, por primera vez desde que yo usaba pañales, realmente estaba en casa. Uno pensaría que eso uniría a la familia. Cenas juntos, conversaciones normales, esa imagen perfecta que muestran las películas. No fue así. Mi madre se había acostumbrado a tener el control absoluto. La casa, el dinero, las decisiones, mis horarios, mis amistades, todo pasaba por ella. Y de pronto apareció otro adulto con opiniones propias. Mi padre sugería que quizá yo podía tener un toque de queda más flexible, o que tal vez ella era demasiado estricta con mis amistades. Eso fue suficiente para que la tensión se instalara. Las discusiones no eran explosivas. Eran peores. Silenciosas, frías, llenas de indirectas. Nadie hablaba durante la cena. Cada comentario tenía doble sentido. Cuando yo bajaba las escaleras, ambos callaban de golpe y fingían sonreír como si no pudiera notar que algo iba mal. Ese año empecé a comer mucho en mi habitación. Era más fácil que sentarme entre ellos mientras se atacaban usando excusas absurdas como que la sala estaba demasiado lejos. Tenía 15 años cuando finalmente decidieron separarse. Me sentaron en el living como si fueran a darme una noticia grave. Mi madre habló casi todo el tiempo. Lo presentó como algo mutuo, civilizado, como si simplemente hubieran crecido en direcciones distintas. Mi padre estaba ahí, con la ropa de trabajo, las manos manchadas de grasa, mirando al suelo, claramente queriendo decir algo que nunca dijo. Esto no tiene nada que ver contigo, me aseguró mi madre, apretando mi mano. Los dos te amamos. Eso no va a cambiar. Resultó ser una promesa bastante frágil. El acuerdo de custodia debía ser equitativo, 1 semana con cada uno. Lo típico. Pero mi madre tenía una habilidad especial para hacer que todo girara alrededor de su agenda. Citas médicas que caían justo en los días de mi padre, actividades escolares que olvidaba mencionar hasta último momento, emergencias repentinas que requerían que volviera antes. Poco a poco, casi sin darme cuenta, pasaba más tiempo con ella que con él. Mi padre estaba luchando para sacar adelante el taller. Jornadas de 12 horas, 6 días a la semana. No tenía energía para pelear cada detalle. Suspira, decía, está bien, Claudia, y volvía al trabajo. Cuando revisé el calendario, me di cuenta de que había visto a mi padre solo 3 veces en un mes. 8 meses después del divorcio, mi madre apareció con alguien nuevo. Felipe. Director de ventas en una farmacéutica. Trajes caros, vocabulario corporativo y una seguridad que parecía ensayada.
Conducía un BMW que lavaba cada domingo como si fuera un ritual sagrado. Lo conocí 2 veces antes de que mi madre anunciara que se mudaría con nosotros. 2 cenas en restaurantes con nombres impronunciables, donde me hizo preguntas superficiales sobre el colegio y luego pasó el resto del tiempo hablando de inversiones. No me preguntó qué opinaba. Simplemente lo decidió. Luego apareció su hija, Camila. Tenía 15 años, mi misma edad, y venía de vivir en otro estado. Su madre se había vuelto a casar con un hombre que tenía 3 hijos, y Camila no estaba dispuesta a compartir espacio con nadie. Convenció a su padre de pedir la custodia principal, y nadie se opuso. En menos de un mes, Camila estaba instalándose en lo que había sido nuestro cuarto de visitas. Desde el primer día actuó como si la casa fuera suya. Se quedó con la habitación que tenía baño privado, a pesar de que yo había vivido ahí toda mi vida junto al baño principal. Cuando intenté señalarlo, me miró como si hubiera sugerido algo absurdo. «Tiene más sentido que yo tenga ese baño», dijo sin despegar la vista del teléfono. «Las chicas necesitamos más espacio». Mi madre asintió. «Tiene razón, cariño. Tú puedes adaptarte. Puedes adaptarte». Esa frase se convirtió en la banda sonora de los siguientes 2 años. Camila reorganizó la cocina porque no le gustaba como estaba. Se quejaba si yo veía fútbol por el volumen, pero ponía su música a todo nivel a cualquier hora. Y cada vez que algo me molestaba, la respuesta era la misma: yo tenía que ajustarme. Todas las tardes, sin excepción, ella se apropiaba de la sala familiar para su supuesto tiempo de estudio. En la práctica, eso significaba sentarse en el sillón principal con el teléfono en la mano, deslizando el dedo por Instagram mientras los libros permanecían cerrados a su alrededor, acumulando polvo. Y mi madre encontraba la escena encantadora. Se reía de las exigencias de Camila como si fueran manías simpáticas, pequeñas excentricidades dignas de ternura. «Ha pasado por mucho con el divorcio de sus padres», decía. «Necesitamos darle tiempo para que se adapte». Lo curioso es que yo también había pasado por ese divorcio. Pero, al parecer, mi periodo de adaptación terminó en el instante en que apareció alguien más interesante en su vida. Mi mejor amigo, Tomás, fue quien empezó a notar el cambio antes de que yo mismo quisiera aceptarlo. Nos conocíamos desde 3er grado y prácticamente había crecido a mi lado. Un sábado vino a casa para pasar el rato y fue testigo directo de algo que, hasta ese momento, yo había intentado minimizar. Mi madre canceló nuestros planes de ir al cine porque Camila quería conocer una nueva boutique en el centro comercial. «¿No podemos ir al cine después?», pregunté, esforzándome por mantener la voz calmada. Mi madre apenas me miró. «Vamos a estar comprando un buen rato. Quizás el próximo fin de semana». El próximo fin de semana nunca llegó. Nunca existió. Cuando se fue, Tomás se quedó mirándome en silencio durante unos segundos. «Amigo, ¿qué fue eso?», dijo finalmente. «¿Qué cosa?», respondí, fingiendo no entender. Señaló la puerta, como si el eco de mi madre aún siguiera allí. «Te dejó plantado para ir de compras con la chica nueva. Eso no está bien». Me encogí de hombros, pero lo sentí. Fue como cuando sabes que te va a salir un moretón incluso antes de que la piel cambie de color. «No es para tanto», dije. «Camila todavía se está adaptando». Tomás frunció el ceño. «Lleva 4 meses aquí». «¿Cuánto tiempo dura exactamente eso de adaptarse?». No supe qué responder. El primer golpe de verdad llegó en Navidad. Yo llevaba semanas ahorrando del trabajo de medio tiempo en el supermercado, embolsando compras y acomodando estanterías por el salario mínimo. Quería comprarle a mi madre algo que realmente le gustara. Había visto una bufanda de cashmere en una tienda por departamentos y llevaba tiempo mirándola con interés. Hice cuentas. Dejé de almorzar algunos días. Tomé turnos extra. Pensé que valdría la pena. La mañana de Navidad abrió mi regalo primero. Sacó la bufanda, sonrió, dijo «gracias» y la dejó a un lado. No se la probó. No la examinó. No hizo ningún comentario especial. Simplemente la apoyó como si fuera un objeto más. Después, Camila le entregó su regalo, un bolso de diseñador que Felipe, sin duda, había pagado. Costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. Mi madre se deshizo en emoción. Abrazó a Camila, lloró, habló de lo mucho que había querido ese bolso, de que llevaba meses soñando con él. Lo sostuvo frente a todos, lo revisó desde todos los ángulos. A partir de ese día, lo usó absolutamente todos los días durante un mes entero. La bufanda quedó olvidada en su armario, con la etiqueta puesta.
La semana siguiente, mi madre llevó a Camila a perforarse las orejas en una joyería elegante del centro. Compraron aretes a juego para las dos. Cuando mencioné que llevaba meses queriendo unos audífonos nuevos, me dijo que debería ahorrar con mi propio trabajo. Los aretes costaron $300. Vi el recibo en la basura. Los audífonos que yo quería costaban 40. Felipe, por su parte, no era una mala persona. Solo estaba ausente. Era ese tipo de hombre que trabaja 60 horas a la semana y asume que todo está bien en casa mientras nadie esté sangrando. A veces me daba una palmada en el hombro y preguntaba cómo iba la escuela, pero se distraía con el teléfono a mitad de mi respuesta. No era maldad. Era desconexión. Simplemente no estaba cuando realmente importaba. Camila era distinta. Más difícil de leer. Tenía una habilidad especial para colocarse siempre en una posición favorable, dejándome a mí como el conflictivo. Si me quejaba de algo que hacía, ponía una expresión confundida, herida, y decía que no se había dado cuenta de que fuera un problema. Si yo pedía algo que mi madre ya le había dado, se ofrecía compartirlo con una voz tan amable que me hacía sentir mezquino por haber preguntado. Una vez se comió las sobras que yo había guardado en el refrigerador. Cuando se lo mencioné, se disculpó de forma tan dulce frente a mi madre que terminé pareciendo exagerado por siquiera haberlo señalado. «Ay, ¿no tenía idea de que eran tuyas? Lo siento muchísimo». «Las reemplazaré», dijo. Nunca lo hizo. Mi madre me dijo que lo dejara pasar. Lo que finalmente me abrió los ojos fue la reunión de padres y profesores en mi penúltimo año de secundaria. Mi madre había prometido ir. Era la primera desde el divorcio en la que representaría oficialmente nuestro hogar, y yo tenía motivos para estar orgulloso. Mis notas habían mejorado. Los profesores hablaban bien de mí. No apareció. Camila tenía un recital de baile esa misma noche. Una presentación de una academia a la que llevaba apenas 3 meses asistiendo. Mi madre decidió que eso era más importante. Ni siquiera me avisó. Me enteré cuando estaba de pie en el pasillo del colegio, esperándola, y recibí un mensaje diciendo que había surgido algo inesperado. Mi padre fue quien terminó yendo. Condujo 40 minutos después de una jornada completa en el taller. En el camino de regreso me dijo que estaba orgulloso de mí. Mi madre nunca preguntó cómo había ido. Semanas después, tenía una cita médica para un examen físico deportivo. Algo rutinario. Esa semana me correspondía estar con mi madre, así que ella debía llevarme. Esa misma mañana, Camila comentó que necesitaba ir al departamento de tránsito para renovar su permiso de aprendiz. «Podemos ir después de mi cita», dije. «No toma más de 30 minutos». Mi madre frunció el ceño. «Pero en tránsito siempre se tarda mucho. Si vamos primero a tu cita, puede que no alcancemos antes de que cierren». «Mi cita es a las 2», respondí. «No da el tiempo entonces». La miré, esperando que entendiera lo evidente. «Entonces reprograma lo del permiso», dije. «Todavía le queda una semana». Mi madre ya estaba tomando las llaves. «Ese permiso vence pronto. Tiene que hacerlo hoy». «¿No puedes pedirle a tu padre que te lleve?» «Seguro puede acomodarlo». Llamé a mi padre. Lo acomodó. Camila no se burlaba abiertamente de estas cosas. No lo necesitaba. A veces solo me lanzaba una mirada breve, sutil, asegurándose de que yo entendiera. Unos días después de lo del permiso, estábamos los dos en la cocina cuando dijo, con una sonrisa tranquila: «De verdad aprecio mucho a tu mamá». Y en ese momento entendí que ella también sabía exactamente lo que estaba pasando. «Ha sido tan amable contigo. Debe ser agradable tener una mamá que realmente se preocupa». Lo dijo con una sonrisa suave, casi dulce, como si estuviera reconociendo un gesto noble de mi madre. Pero no hacía falta ser un genio para entender el mensaje que se escondía detrás de esas palabras. No era un elogio. Era una comparación. Y, peor aún, una sentencia silenciosa sobre lo que yo no tenía. No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque cualquier cosa que saliera de mi boca en ese momento iba a sonar como una queja. Así que opté por el silencio. Tomé mi refresco, di media vuelta sin mirar a nadie y subí a mi habitación. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido, como si todavía intentara no molestar, aunque ya empezaba a comprender que mi presencia o ausencia no cambiaba nada. Desde ese momento, especialmente durante mi penúltimo año de escuela, el favoritismo dejó de ser algo que podía justificar, explicar o minimizar.
Ya no era un conjunto de pequeños gestos aislados ni situaciones que podía atribuir al estrés, a la adaptación o a la novedad. Pasó a convertirse en la norma silenciosa que regía todo en esa casa, una especie de ley no escrita que todos parecían aceptar menos yo. Mi madre, Claudia, y Felipe se casaron en abril. Yo estuve allí, de pie entre los invitados, usando un traje alquilado que me quedaba grande en los hombros y corto en las mangas. Me sentía incómodo, fuera de lugar, como si hubiera sido añadido a último momento a una escena que no me pertenecía. Observé cómo ella prometía amor eterno a un hombre al que conocía desde hacía poco más de 14 meses. Todo fue rápido, demasiado pulido, como si la boda hubiera sido diseñada para verse bien en fotos más que para celebrar una historia real. Camila fue la dama de honor. Caminó segura, sonriente, como si ese papel hubiera sido suyo desde siempre. Dio un discurso largo y emotivo, lleno de pausas dramáticas y frases cuidadosamente elegidas. Habló de lo agradecida que estaba por haber encontrado, por fin, a una madre de verdad. A alguien que la escuchaba, que la entendía, que siempre estaba ahí para ella. Mi madre lloró abiertamente. Los invitados aplaudieron, algunos se limpiaron los ojos. Yo permanecí quieto, con las manos entrelazadas, preguntándome en qué momento había dejado de ser parte de esa historia. Nadie me pidió que dijera unas palabras. Nadie pareció notarlo. Después de la boda, la diferencia en el trato se volvió tan evidente que ya no hacía falta buscar señales. Camila decidió que quería redecorar su habitación. No fue una idea, fue una decisión. Mi madre contrató a un diseñador de interiores, alguien que llevó con carpetas, muestras de telas y catálogos caros. Camila eligió muebles hechos a medida, cambió la distribución del espacio y mandó pintar las paredes 3 veces distintas hasta que finalmente quedó conforme con el tono exacto. Yo observaba todo desde la puerta, en silencio. Unos días después, pedí una silla nueva para mi escritorio. La que tenía llevaba años conmigo, una rueda rota, el cojín aplastado, el respaldo torcido. La usaba para estudiar, trabajar y pasar horas frente a la computadora. Veremos qué se puede hacer con el presupuesto, respondió mi madre sin mirarme. Nunca volvió a mencionarlo. Terminé arreglando la rueda con cinta adhesiva y un trozo de cartón. Para el cumpleaños número 16 de Camila, Felipe le compró una camioneta blanca nueva. Reluciente, con olor a concesionaria. Ni siquiera tenía la licencia todavía, solo el permiso, pero dijeron que necesitaba practicar en un vehículo seguro, moderno, confiable. Yo seguía manejando el mismo Honda Civic viejo que mi padre, Ricardo, me había regalado cuando cumplí 16. Era estándar, no tenía aire acondicionado y la pintura del capó se estaba levantando. Cuando la transmisión empezó a fallar y el auto daba tirones al cambiar de marcha, pregunté si la familia podía ayudarme con la reparación. Deberías hablarlo con tu padre, me dijo mi madre. Ese auto es suyo, ¿no? Cuando se trataba de mí, nunca era un problema familiar. Siempre era algo que debía resolver solo. Camila recibió una computadora portátil nueva porque la suya estaba lenta. Tenía apenas 8 meses de uso. La mía llevaba 4 años conmigo y tardaba casi 10 minutos en encender. El ventilador hacía ruido y la batería duraba menos de 1 hora. Cuando pregunté si podía cambiarla, mi madre dijo que debía aprender a ser agradecido con lo que tenía. Una semana después, vi la computadora vieja de Camila dentro de una caja destinada a donaciones. Nadie pensó en ofrecérmela. Nadie lo consideró siquiera. Tomás fue quien me mantuvo cuerdo durante ese periodo. Cada vez que pasaba algo, le escribía mensajes largos, a veces enojados, a veces resignados. Él respondía con sugerencias de venganza cada vez más elaboradas, que ambos sabíamos que jamás llevaría a cabo. Si Camila se queda con la habitación grande, esconde pescado en las rejillas del aire, decía. No lo va a encontrar nunca, pero el olor la va a perseguir. Cuando mi madre olvidó mi cena de cumpleaños, propuso cubrir la camioneta de Camila con papel higiénico. Es simbólico, decía. Terapéutico, incluso. La mayoría del tiempo bromeaba, pero en el fondo entendía perfectamente lo que estaba pasando. Él también había vivido su propio caos familiar cuando sus padres se separaron. Su padre se había desentendido, aunque de una manera distinta. Al menos lo tuyo es evidente, me dijo una vez. El mío finge que todo está bien mientras no hace nada. El tuyo está eligiendo activamente a alguien más. Se quedó en silencio un segundo y luego añadió. Ambas situaciones son horribles, pero al menos tú sabes exactamente dónde estás parado. La otra persona que se volvió importante en esa etapa fue Paula, la pareja de mi padre. Empezó a aparecer alrededor de 1 año después del divorcio. Era enfermera de trauma en el Hospital General del Condado,
acostumbrada a situaciones límite y a personas que no decían lo que realmente les dolía. Para cuando la situación con mi madre se volvió realmente insostenible, ella y mi padre llevaban casi 2 años juntos. Paula me hablaba con respeto, me preguntaba mi opinión, me escuchaba sin interrumpir. Me trataba como a una persona real, algo que ya no podía decir de nadie en la casa de mi madre. Fue Paula quien me sugirió empezar a documentar lo que ocurría. Nada elaborado, solo anotar fechas, situaciones, frases exactas cuando pudiera recordarlas. Al principio me sentí paranoico y un poco ridículo. Pensé que estaba exagerando, que estaba convirtiendo molestias normales en pruebas imaginarias. Pero después de varios meses revisando esa lista, entendí que tenía razón. No estaba exagerando. No era celos ni sensibilidad extrema. Me estaban desplazando de forma deliberada. Mi madre tenía ahora una nueva hija. Una versión más brillante, más agradecida, más conveniente. Y yo estaba siendo lentamente borrado, reemplazado sin escándalos ni discusiones, solo con pequeños cambios constantes. La convivencia se volvió insoportable. Empecé a inventar excusas para no estar allí, turnos extra en el trabajo, sesiones de estudio en la biblioteca hasta el cierre, más tiempo en casa de mi padre, incluso durante semanas que supuestamente me correspondía estar con mi madre. Ella casi no lo notaba. Cuando lo hacía, comentaba que yo estaba difícil, antisocial o atravesando una etapa. Nunca me preguntó por qué no quería estar allí. Camila, en cambio, parecía prosperar con el caos. Cada espacio que yo dejaba libre, ella lo ocupaba. Más tiempo con mi madre, más bromas internas, más fotos en redes sociales donde yo aparecía recortado o directamente no estaba invitado. A veces hacía capturas de pantalla y me las enviaba directamente. Una foto de ella y mi madre haciéndose la manicura juntas. El texto decía, día madre e hija. Bendecidas. Mi madre jamás había usado esa expresión conmigo. Ni una sola vez en 16 años. Le mostré una de esas capturas a Tomás y él negó con la cabeza lentamente. Está jugando un juego completamente distinto al tuyo, dijo. Y va ganando. Yo lo sabía, pero seguía atrapado viviendo bajo el mismo techo, respirando el mismo aire, fingiendo que todo estaba bien. El punto de quiebre llegó un sábado por la noche, en mayo. Mi madre y Felipe organizaron una cena para colegas importantes de su trabajo. Ese tipo de evento donde hay que vestirse bien, sonreír y fingir ser la familia ensamblada perfecta durante varias horas. Yo ya tenía planes con Tomás para ir al cine, pero mi madre insistió en que apareciera al menos la primera hora. Da una buena impresión, dijo, como si ese fuera mi único valor en ese contexto. Accedí. Me puse una camisa abotonada, me peiné rápido y bajé a cumplir mi papel. La cena fue exactamente tan aburrida como esperaba. 8 adultos hablando de proyecciones trimestrales, cuotas de mercado y casas de vacaciones en zonas exclusivas, mientras yo movía el pollo por el plato sin ganas. Camila estaba sentada frente a mí, con un vestido de diseñador que obviamente no había comprado ella. Era, por supuesto, el centro de atención. Reía cada chiste, hacía preguntas inteligentes sobre tendencias de salud y se mostraba como la hija perfecta de Felipe. Después de aproximadamente 1 hora, me excusé para ir al baño. Al volver por el pasillo, pasé frente al muro de recuerdos de mi madre. Fotos enmarcadas, diplomas, pequeños objetos de momentos importantes. Ese muro había estado allí toda mi vida, mi primer cumpleaños, mi equipo infantil, mi graduación de 8º grado. Pero algo era distinto. Mi foto escolar del penúltimo año había desaparecido. La que había estado colgada en el centro durante 6 meses. En su lugar había una imagen nueva, mi madre y Camila en un spa, con batas blancas, copas levantadas, sonriendo. Me quedé allí, mirándola, sintiendo como algo se acomodaba definitivamente dentro de mí. Fue entonces cuando Camila apareció detrás de mí. No dijo nada al principio. Solo se quedó observando, con un vaso de agua con gas en la mano, esperando. ¿Cuándo pasó esto? Pregunté sin darme vuelta. ¿La foto? Respondió con un tono ligero, casi aburrido. Hace unos días, tu mamá quiso cambiar un poco las cosas. La anterior ya estaba, no sé, pasara de moda. Me giré para mirarla. Quitó mi foto del colegio como si no tuviera ningún valor. Tampoco era una gran foto, dijo encogiéndose de hombros. La iluminación era rara. Esta se ve mucho mejor ahí arriba, ¿no crees? Resalta más la pared. La miré fijo. ¿Resalta su vínculo?, respondí sin emoción. Ella no se inmutó. Has estado aquí más de 1 año. Calidad sobre cantidad, sonrió apenas.
Algunas personas conectan más rápido que otras. No es culpa de nadie, ¿verdad? Luego bebió un sorbo de agua, con una calma que me resultó insoportable. Solo digo que ella quería a alguien que la valorara, que de verdad quisiera pasar tiempo con ella en lugar de esconderse en su habitación todo el día. ¿De verdad puedes culparla por preferir eso? La observé en silencio. Lo peor no fue lo que dijo, sino lo tranquila que estaba al decirlo. «¿Planeaste todo esto?», dije finalmente. «Desde el principio». «No planeé nada», respondió con otro encogimiento de hombros. «Solo presté atención. Tu madre estaba sola. Quería una hija de verdad. Tú no estabas siendo útil». Señaló la pared, donde antes estaba mi foto. «Supongo que simplemente te reemplazó conmigo». Y entonces se rió. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. Avancé un paso, estiré el brazo y arranqué la foto del spa de la pared. Sus ojos se abrieron de par en par. Retrocedió justo cuando dejé caer el marco sobre el suelo de madera. El vidrio estalló en 1000 pedazos. El ruido hizo que todos aparecieran en segundos. Primero mi madre, Claudia. Luego Felipe. Detrás de ellos, varios invitados de la cena amontonados en el pasillo. «¿Qué pasó aquí?», preguntó mi madre con un tono cortante, acusador, antes siquiera de escuchar una explicación. Camila cambió por completo su actitud. Su voz se volvió pequeña, frágil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No lo sé. Yo solo estaba pasando», y él agarró la foto y la tiró al suelo. «Creo que quiso asustarme». «La solté», dije con firmeza. «No le lancé nada a nadie. Estaba a casi 1 metro de distancia». Pero mi madre ya no me escuchaba. Ya estaba al lado de Camila, rodeándole los hombros con el brazo, lanzándome una mirada tan fría que parecía capaz de congelar el aire. «¿Cómo te atreves a arruinar esta noche?», dijo en voz baja. «¿Cómo te atreves a asustar a tu hermana después de todo lo que hemos hecho para que se sienta en casa?». «No es mi hermana», respondí. «Y mira lo que había en esa pared. Quitaste mi foto para poner una de ustedes dos». La expresión de mi madre no cambió. «Hablaremos de tu comportamiento más tarde. Ahora ve a tu habitación». Miré a Felipe. Estaba con la mano apoyada en la espalda de Camila, visiblemente incómodo, pero sin decir una sola palabra. Los invitados murmuraban entre ellos. Sentí como meses enteros de rabia contenida explotaban dentro de mí. Meses viendo cómo me borraban poco a poco, como si ya no existiera. «¿Ni siquiera te importa?», dije. «Ni siquiera lo ves». «A tu habitación». «Ahora». Obedecí, pero no fui a mi habitación. Subí las escaleras, metí todo lo que pude en 2 bolsas deportivas, abrí la ventana, bajé al techo del garaje y de ahí salté al jardín. Caminé casi 5 kilómetros en la oscuridad hasta el departamento de mi padre. Había terminado. Llegué cerca de la medianoche, empapado en sudor, con las correas de las bolsas clavándose en mis hombros. Mi padre, Ricardo, abrió la puerta en pantalones deportivos y una camiseta vieja de Luis Miguel. Me miró una sola vez y se hizo a un lado sin hacer preguntas. Así era él. Un sofá para dormir y la promesa silenciosa de que todo se resolvería por la mañana. Al día siguiente, Paula preparó el desayuno. Huevos, tostadas y café. Se sentó frente a mí mientras les contaba todo, el favoritismo, las capturas de pantalla, la pared, la pelea. Desde el principio. Cada detalle que podía recordar. Mi padre escuchó sin interrumpirme. Su mandíbula se tensaba con cada episodio. Cuando terminé, dejó su taza sobre la mesa y dijo solo 3 palabras. «Te quedas aquí». Sin sugerencias de arreglarlo. Sin discursos de escuchar a las 2 partes. Solo apoyo inmediato e incondicional. Mi madre, como era de esperarse, perdió el control. Llamó 6 veces al teléfono de mi padre ese mismo día. Al no obtener respuesta, llamó al mío. Dejó mensajes de voz que pasaban de un falso tono preocupado. «Solo quiero saber si estás bien», a la furia, «no puedes huir cada vez que las cosas se ponen difíciles», y finalmente a la amenaza, «si no estás en casa antes de que termine la semana, habrá consecuencias serias». Felipe también llamó una vez. Un mensaje incómodo sobre cómo las familias superan los problemas juntas y cómo huir no era la solución. Por un momento casi sentí lástima por él. De verdad parecía no entender lo que había estado pasando. Pero luego recordé cuántas veces me vio ser desplazado y no dijo nada. Y la compasión desapareció.
No respondía ninguno. Mi padre tampoco. Lo que sí hizo fue llamar a Alejandro, un abogado al que conocía desde la secundaria. Especialista en derecho familiar, divorcios y disputas de custodia. Le debía un favor desde hacía años, desde que mi padre le arregló la transmisión del auto sin cobrarle nada. Ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Mi madre se había acostumbrado a tener el control. Durante más de un año había manipulado los horarios de custodia, mantenido a mi padre al margen de eventos escolares y citas médicas, reduciendo lentamente su presencia en mi vida apenas un par de fines de semana al mes. Todo se había vuelto descuidado porque, durante años, nadie se había atrevido a contradecirla. Mi madre operaba con la certeza absoluta de que nada ni nadie le pondría freno. Jamás había enfrentado resistencia real, y esa ausencia de límites la volvió negligente, casi arrogante. Pero ese patrón empezó a resquebrajarse en el momento en que Alejandro decidió revisar cada detalle sin asumir nada por sentado. No se limitó a escuchar versiones ni a aceptar explicaciones vagas. Fue directo a los números, a los documentos, a los registros. Comparó los pagos de manutención infantil que mi padre había realizado de manera constante con los gastos reales que se destinaban a mí. Analizó cada movimiento, cada transferencia, cada recibo. A la par, revisó cuidadosamente las violaciones reiteradas al acuerdo de custodia y fue trazando una línea clara entre lo que se había prometido legalmente y lo que realmente había ocurrido. El favoritismo, que yo llevaba meses observando y anotando casi de manera obsesiva, dejó de ser una sensación incómoda para convertirse en un patrón evidente. Mis notas, que hasta entonces habían sido solo un mecanismo de defensa personal, cobraron un valor inesperado. Cada incidente estaba fechado. Cada comentario estaba contextualizado. Cada promesa rota tenía un antes y un después. Alejandro utilizó todo eso para construir un relato sólido, uno que mostraba un abandono emocional prolongado y sistemático. Mi madre ya no podía refugiarse en el argumento de que yo exageraba o malinterpretaba las cosas. No cuando había registros que se extendían por más de un año y mostraban una conducta constante, no episodios aislados. Durante esa revisión apareció algo todavía más grave: ella me había declarado como dependiente en sus impuestos, a pesar de que mi padre asumía la mayor parte de mis gastos cotidianos. Ese hallazgo, por sí solo, fue suficiente para que el juez prestara atención real al caso. 2 semanas después de que todo eso quedara documentado, se presentó oficialmente la solicitud de modificación de custodia. Para entonces, yo ya sabía que nada volvería a ser igual. En medio de todo ese proceso, Tomás se convirtió en mi refugio silencioso. Después de la escuela, casi sin hablarlo, yo iba directo a casa de mi padre y él aparecía poco después. Jugábamos videojuegos, discutíamos tonterías, nos burlábamos de lo absurdo del mundo. A veces ni siquiera jugábamos, simplemente nos sentábamos, compartiendo el ruido de fondo, como si eso bastara para mantener la cordura. Durante esas horas podía fingir que mi vida no estaba en llamas. Tu madre siempre ha sido demasiado intensa, me dijo una tarde mientras intentábamos pasar un nivel imposible en un juego en línea. ¿Te acuerdas cuando llamó a la escuela porque te pusieron un B y en vez de una? Lo recordaba perfectamente. Ella había dicho que se trataba de estándares, de exigir excelencia. Pero nunca fue eso. Era control. Siempre lo había sido. Solo que ahora, al no poder ejercerlo sobre mí, estaba perdiendo el dominio que tanto necesitaba. Tomás no se equivocaba. No solía hacerlo, incluso cuando escuchar la verdad resultaba incómodo. Durante esos mismos meses, Paula se transformó en algo parecido a una segunda madre, aunque nunca intentó ocupar ese lugar de forma explícita. Se aseguraba de que comiera bien, de que durmiera lo suficiente. Me preguntaba por mi día con un interés genuino, sin presión ni juicios. Entendía cuando necesitaba silencio y cuando necesitaba compañía. Su humor, oscuro y directo, encajaba de manera inquietante con todo lo que estaba ocurriendo. «Tu madre suena agotadora», comentó una noche mientras veíamos un programa de cocina sin prestarle demasiada atención. Hay personas que necesitan que todos a su alrededor interpreten un papel específico. Y cuando alguien deja de seguir el guión, simplemente no saben qué hacer. La audiencia de custodia se fijó para junio. Mientras tanto, yo ya vivía oficialmente con mi padre y terminaba el penúltimo año escolar desde su casa. Mis calificaciones dejaron de fluctuar. Volví a concentrarme. Aumenté mis horas en el supermercado donde trabajaba, y por primera vez en años sentí que tenía una rutina estable. Algo parecido a una vida normal. Mi madre, sin embargo, no se quedó quieta durante ese periodo. Primero vinieron los mensajes cargados de culpa, que me extrañaba, que la casa se sentía vacía, que yo era lo único que le daba sentido a sus días. Cuando no obtuvo respuesta, cambió de estrategia.
Aparecieron las acusaciones, cada vez más duras, que la estaba abandonando, que era egoísta, que mi padre me había manipulado. Al no conseguir reacción, pasó al soborno. Ofreció comprarme un auto nuevo, redecorar mi habitación, empezar de cero como si nada hubiera pasado. Yo no respondía a ninguno de esos intentos. Alejandro me había aconsejado mantener toda comunicación por canales legales, pero más allá de eso, la verdad era simple, no tenía nada que decirle. Mientras tanto, Camila disfrutaba de su posición dentro de la casa. Había contado en su escuela que yo había sido expulsado por ser violento e inestable. El rumor se propagó con rapidez. Algunos lo creyeron. Otros, que me conocían desde hacía años, dudaron. Yo no me defendí. No valía la pena desgastarse desmintiendo una mentira que tarde o temprano se caería sola. La audiencia se celebró en junio, justo cuando comenzaba el verano. El fallo fue claro y contundente: viviría con mi padre a tiempo completo. Mi madre obtuvo un régimen de visitas opcional, sujeto completamente a mi decisión. En términos simples, podía verla si quería. Y no quería. Ella salió de la sala como si hubiera recibido un golpe devastador. Estaba convencida de que ganaría. Siempre lo estaba. Pero Alejandro había presentado cada prueba con precisión quirúrgica. El favoritismo, las diferencias económicas, las promesas incumplidas, todo estaba documentado, verificado y expuesto sin espacio para excusas. Intentó acercarse a mí al salir del juzgado. Caminó hacia donde estaba, con la mirada fija. Mi padre se colocó delante de mí sin levantar la voz, sin necesidad de amenazas. No hoy, Claudia. Ya no, dijo con calma. Ella se detuvo. Me miró por encima de su hombro, y por un segundo, creí ver algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. No me quedé a confirmarlo. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Pensé que ahí terminaría todo. Pero la vida rara vez se detiene cuando uno cree haber llegado al final. Felipe había observado todo el desastre de la custodia desde la distancia, y ese proceso empezó a sembrar dudas en su cabeza. Preguntas que llevaba tiempo evitando comenzaron a tomar forma. Las preguntas empezaron a surgir casi de inmediato. Preguntas incómodas, inevitables. Preguntas sobre por qué su esposa parecía más concentrada en atender a su hijastra que a su propio hijo biológico. Preguntas sobre por qué yo me había ido de casa de una forma tan abrupta y definitiva. Preguntas que, poco a poco, llevaron a Felipe a hacer algo que nunca antes había hecho con verdadero detalle: revisar las finanzas del hogar. Felipe siempre había sido un hombre de números. Ordenado, metódico, lógico. Y una vez que empezó a revisar, ya no pudo detenerse. No tardó en encontrarlo todo. Durante más de un año, Claudia, mi madre, había estado desviando dinero de las cuentas conjuntas que compartían. No eran sumas escandalosas en un solo movimiento, pero sí constantes. 200 por aquí. 1000 por allá. Siempre pequeñas cantidades, lo suficientemente discretas como para no levantar sospechas inmediatas. Todo ese dinero terminaba en una cuenta personal que ella jamás había mencionado ni declarado. Dinero que, en teoría, debía cubrir gastos del hogar, servicios, compromisos familiares, pero que en la práctica financiaba salidas de compras, días de spa y gastos que nadie supo explicar con exactitud. Cuando Felipe sumó todo, el saldo oculto superaba los $12.000. Desde el momento en que comenzaron a convivir, Claudia había estado drenando efectivo de forma silenciosa. Felipe imprimió los estados de cuenta. Los ordenó por fecha. Subrayó los movimientos sospechosos. Marcó transferencias, retiros y depósitos. Se sentó frente a ella y le pidió una explicación clara. No la tuvo. La confrontación ocurrió aproximadamente 6 semanas después de la audiencia de custodia. Yo, por supuesto, no estuve presente, pero las consecuencias se propagaron rápido. En un pueblo pequeño, el silencio dura poco. La hermana mayor de Tomás trabajaba en una peluquería del centro, y en menos de 48 horas ya tenía toda la historia, contada por una clienta que vivía a 2 casas de distancia del antiguo hogar de mi madre. Felipe empacó una bolsa, la llamó mentirosa y fraudulenta, y salió de la casa que habían compartido por menos de 3 años. El lunes siguiente presentó oficialmente la demanda de divorcio. Según lo que se supo después, el punto de quiebre final fue cuando Felipe la enfrentó directamente por la cuenta oculta y ella intentó manipularlo. Le dijo que estaba confundido, que ese dinero era para emergencias, que estaba exagerando, que se estaba volviendo paranoico. Pero Felipe no era un adolescente desesperado por creer que su madre era perfecta. Tenía hojas de cálculo, registros bancarios y pruebas concretas. Cuando Claudia entendió que no podía mentir para salir de esa situación,
cambió de estrategia, lágrimas, disculpas, promesas. Para entonces, ya era demasiado tarde. Felipe ya había llamado a su abogado. La casa estaba a su nombre. Los vehículos estaban arrendados a través de su empresa. Sin su ingreso sosteniendo el estilo de vida, todo se vino abajo. El SUV fue embargado. La casa salió al mercado. Claudia terminó mudándose a un departamento pequeño y estrecho al otro lado de la ciudad, el mismo barrio sobre el que solía hacer comentarios despectivos cada vez que pasábamos en coche. Irónico cómo funcionan las cosas. Camila regresó a vivir con su madre biológica. A ella no le hizo ninguna gracia recibirla de vuelta, sobre todo porque la actitud de Camila no había mejorado en absoluto. La última información que me llegó, por comentarios ajenos, fue que trabajaba en un empleo mal pagado y publicaba frases motivacionales ambiguas en redes sociales sobre familias tóxicas y el valor propio. Tomás me envió el anuncio inmobiliario cuando la casa de mi madre salió a la venta. 3 dormitorios, 2 baños y medio, vendedor motivado. Junto al enlace, adjuntó un gif de Luis Miguel comiendo palomitas. No podría haberle pasado a una mejor persona, escribió. Mentiría si dijera que no sentí cierta satisfacción al ver cómo todo se desmoronaba. Durante años me hizo sentir invisible, prescindible, fácilmente reemplazable. Ahora era ella quien estaba siendo reemplazada, por las consecuencias de sus propias decisiones. Mientras tanto, el taller de mi padre finalmente empezó a estabilizarse económicamente. Las cosas en su casa mejoraban. Yo terminé la secundaria con calificaciones suficientes para ingresar a una universidad estatal y trabajé todo el verano ahorrando dinero. Paula fue clave en esa etapa. Me ayudó a organizar un presupuesto, me enseñó a cocinar lo básico y se aseguró de que estuviera preparado para vivir solo sin derrumbarme al primer obstáculo. No supe nada de mi madre durante todo ese tiempo. Asumí que estaba demasiado ocupada lidiando con su propio desastre como para pensar en el hijo al que había dejado atrás. Esa suposición duró hasta aproximadamente 3 meses después de comenzar mi primer año de universidad. Estaba en mi habitación del campus, estudiando para un examen parcial, cuando mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Normalmente la habría dejado pasar, pero algo me hizo contestar. Hola. Silencio. Solo respiración al otro lado de la línea. Luego, una voz que no escuchaba desde hacía casi 18 meses. Matías, soy tu madre. No respondí. Me quedé en silencio, con el teléfono apoyado en la oreja. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, continuó, pero necesitaba escuchar tu voz. Necesitaba pedirte perdón. Siguió hablando cuando no la interrumpí. Las cosas han sido difíciles. Felipe se fue. Camila volvió con su madre. Perdí la casa. Perdí el auto. Perdí todo. Trabajo en 2 empleos solo para pagar el alquiler de este departamento diminuto, y estoy sola. Completamente sola. Su voz se quebró. Una parte de mí, la que recordaba las noches de pizza y helado, la mujer que una vez fue todo mi mundo, quiso sentir algo. Compasión, tal vez. Pero estaba enterrada bajo años de indiferencia. Cometí errores, dijo. Me enfoqué tanto en construir esta nueva familia, en hacer felices a Felipe y a Camila, que olvidé la que ya tenía. Te olvidé a ti. Y lo siento. Espero que la perdonara. Yo no lo hice. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de mi infancia? Dije finalmente. Recuerdo que me decías que éramos un equipo. Que no necesitabas a nadie más mientras me tuvieras a mí. Lo creí tanto que cuando todo cambió pensé que el problema era yo. Ella intentó interrumpirme. Déjame terminar. Mi voz fue firme. No dejaste de quererme por algo que yo hiciera. Dejaste de quererme porque apareció alguien nuevo, más brillante, que te hizo sentir que estabas construyendo algo mejor. Y en ese momento, yo me volví descartable. Lloraba. No voy a reunirme contigo. No voy a darte la oportunidad de aliviar tu culpa. Tú tomaste tus decisiones. Ahora yo tomo las mías. Por favor, eres mi hijo. Así me sentí yo cuando vivía en tu casa y me cambiaste como si fuera algo roto. Supongo que ahora sabes lo que se siente. Puedo cambiar. Adiós, mamá. Colgué. Bloqueé el número. Dejé el teléfono boca abajo y volví a estudiar. Y si esto sirve para alguien más, no es tu culpa. No puedes obligar a nadie a quererte como debería. Solo puedes decidir cómo responder cuando no lo hacen. Yo elegí alejarme.
Elegí construir una vida con personas que sí están presentes. Y, sinceramente, la vida es bastante buena.